Ya vamos a comenzar nuestra conversación de hoy, nuestro en vivo de hoy. Como siempre, tratando de traer información importante para nuestros seguidores. En la noche de hoy vamos a tratar un tema muy importante y que va a ser una continuación del tema anterior. Es otro tipo de tratamiento para la obesidad. Recordando que la semana pasada abordamos el tema del balón gástrico, que es una herramienta muy importante para el manejo de la obesidad. En la noche de hoy vamos a dar continuidad con lo que son las terapias para la obesidad y vamos a tratar hoy el manejo quirúrgico de la obesidad. Vamos a esperar que nuestro invitado de hoy, el doctor Hugo Almanzar, se conecte para iniciar nuestro conversatorio en la noche de hoy. Ya vamos a dar inicio en breves momentos. Buenas noches, Hugo, ¿cómo tú estás? Hola, hola, ¿cómo está, Carlos? Bien, bien. Eh, Todo bien, gracias a Dios. Ya en lo que tú entrabas habíamos hecho una pequeña introducción, sabiendo que la semana anterior nosotros hicimos una conversación con un gastroenterólogo, con el doctor Cecilio López, hablando sobre el balón gástrico como una opción de terapia para la obesidad y que Sí, contigo vamos a hacer una continuación de dicho manejo, ya con otro tipo de técnicas y opciones, que sería la parte de lo que es el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Vamos a entrar en materia de una vez. bien, bien. Eh, Doctor Hugo Almanzar, cirujano general, y la otra especialidad. Laparoscopía avanzada, cirugía metabólica y cirugía general. Ok, luego que hiciste cirugía general, hiciste tu entrenamiento en esas especialidades. Ajá. ¿Dónde las realizaste? El, Hice la especialidad de cirugía general en el Hospital José María Cabral Ibáez, en Santiago, acá. Y luego me fui a Argentina a hacer la parte de cirugía bariátrica y metabólica y laparoscopía avanzada. Ok, háblanos un poco en palabras que podamos entender hasta lo que no son médicos, ya que muchos seguidores de nosotros, tanto tuyo de tu cuenta como de la mía, no son relacionados al sistema de salud. Cirugía metabólica, ¿qué consiste eso? Sí, bueno, como tú dijiste la semana pasada, que yo también participé en el en vivo con el doctor, es bueno continuar la secuencia. Cirugía bariátrica y metabólica, como su nombre, ¿verdad?, se deriva, trata básicamente todos los procedimientos que tienen que ver con la obesidad, o sea, para el tratamiento de la obesidad, desde el punto de vista quirúrgico. Ahora bien, es metabólica. ¿Por qué? Porque la obesidad causa un sinnúmero de alteraciones metabólicas en el organismo que muchas veces no es tanto simplemente la pérdida de peso que genera, sino también es una cirugía metabólica porque la mayoría de esos trastornos metabólicos y hormonales logramos corregirlo con este tipo de procedimiento. Logramos mejor control de las cifras tensionales, de la glicemia, previene el daño renal o por lo menos enlentece la progresión de la enfermedad renal. Sí, 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 no, Eh, incluso mejora todo lo que es el síndrome metabólico, alteraciones de lípidos, triglicéridos, o sea, los trastornos de las grasas en el cuerpo también se regulan.
enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, la apnea del sueño, es decir, esos pacientes que tienen trastornos para dormir, que necesitan muchísimas almohadas, que roncan de noche, todas esas alteraciones se corrigen con esta cirugía de obesidad. ¿Cuántos tipos de cirugía de obesidad? Porque siempre escuchamos que la bariátrica, que que una manga gástrica, Sí, pero hay diferentes técnicas y diferentes tipos de cirugía metabólica. sí, sí, sí. Hay varios tipos, o sea, de hecho se engloban de acuerdo a la finalidad o lo que se realiza durante la cirugía. Hay cirugías que son de restricción, es decir, reducen la capacidad que tiene el estómago para almacenar. Dentro de ellas, la más conocida y la que más se realiza es la manga gástrica o como su nombre más bien sería gastrectomía vertical en manga, porque lo que se hace es que se traza una línea vertical por todo el estómago, o sea, la línea de sutura, ¿verdad? Hay otros procedimientos, algunos de los cuales están en desuso en esas restrictivas, como era lo que algunos conocían como la banda gástrica, que era una, como su nombre lo dice, una banda que sujetaba la parte superior del estómago y esto limitaba la capacidad del estómago para almacenar alimentos. Hay otro tipo de cirugías que no son las restrictivas, que son de mala absorción. Es decir, estas modifican la función del aparato digestivo. Y dentro de ellas están el bypass gástrico, que es la más conocida y la más realizada, y también tenemos otro tipo de cirugías como son la derivación biliopancreática con o sin cruce duodenal. Pero ya esos son cirugías más complejas que están reservados para cierto tipo de pacientes. Bien, la semana pasada quedó bien definido el criterio para elegir el paciente desde el punto de vista de la obesidad. Sabemos que este tipo de paciente tiene que pasar por una serie de evaluaciones psicológicas, por el nutriólogo, pero, por ejemplo, quedó bien definido que 27, un índice de masa corporal de 27 en adelante es el criterio desde el punto de vista de obesidad para el balón. Exacto, es el Hay ideal. hay un punto de referencia así tan definido para este tipo de cirugía, de Sí, procedimiento. sí, sí. Mira, se calcula el índice de masa corporal, ¿verdad? Ya eso se comentó en la clase anterior, pero La como clase no, algunos, el en conversatorio el anterior. conversatorio anterior, sí, pero como algunos de los que nos están escuchando, ¿verdad? No estaban, aclaramos. El índice de masa corporal se calcula el peso sobre la talla. Y de acuerdo a eso, ¿verdad? El peso en kilogramos, la talla en metros cuadrados, de acuerdo a eso establecemos el índice de masa corporal. Una persona normal es aquella que tiene un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9. Sobre 25 se considera sobrepeso hasta 29.9. Estos son los pacientes ideales para balón gástrico, que fue lo que se comentó. O sea, los que están en sobrepeso. Por encima de 30 hablamos de obesidad y la obesidad tiene grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. De 30 a 34.9 se habla de obesidad grado 1. De 35 a 39.9 se habla de obesidad grado 2 y mayor o igual a 40 se habla de obesidad extrema, obesidad mórbida, obesidad patológica o como, o sea, de varios nombres. Los pacientes que califican para cirugía de obesidad son aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida, es decir, un índice de masa corporal por encima de 40 o aquellos pacientes que tienen De 30, obesidad, de 30, de 30. no, por encima de 40, obesidad mórbida, igual o mayor a 40. Ahora bien, también califican aquellos pacientes que tienen obesidad grado 1 y 2, es decir, por encima de 30, pero que tienen otras comorbilidades u otro riesgo asociado a la obesidad. Es decir, esos pacientes, ¿verdad?, que tienen una 30 de índice de masa corporal, pero es diabético, califica para una cirugía de obesidad. Tiene 35, pero es hipertenso, un hipertenso que no se controla,
tiene 31, 32. O sea, cualquier comorbilidad asociada a la obesidad o al síndrome metabólico o una de sus consecuencias califica para una cirugía de obesidad. Ahí alguien estaba preguntando cuántas libras. Realmente no se toma en cuenta el número de libras, sino el índice de masa corporal, como el doctor bien explicó. El índice de masa corporal lo pueden calcular, el celular se lo calcula, sabiendo el peso y lo que mide. Ahí vi que se conectó y mandó saludos el igualado de Néstor. Saludos, Néstor. Saludos, profesor. Y ya ahí respondimos esa pregunta. Ok, entonces, estamos hablando que si un paciente tiene un índice de masa corporal con una obesidad grado 1, 2 o 3, con una condición que de enfermedad crónica, como por ejemplo diabetes, hipertensión o síndrome metabólico, califica. Entonces, Sí. tú O anterior a esa... también, escúchame, para aclarar también, cualquier otra condición, por ejemplo, alteraciones de la columna vertebral relacionadas al peso, alteraciones en articulaciones como la rodilla, la cadera, esos pacientes que por el peso pueden ser sometidos, por ejemplo, que necesitan, se le están dañando los ligamentos de la rodilla, necesitan hasta una prótesis, todos esos pacientes califican para una cirugía de obesidad. Entonces, anterior a eso, tú habías explicado los diferentes tipos de opciones o de técnicas. Esas técnicas se eligen por la condición del paciente, por el peso, o sea, por el índice de masa corporal, o qué parámetros tú tomas para ofrecerle a un paciente el bypass o la manga. Explícanos esa parte. Sí, evidentemente hay opciones que están reservadas de acuerdo a la condición del paciente, ¿verdad? Hay índices de obesidad tan extremos que hay que recurrir a procedimientos extremos. Sin embargo, como aprendemos en todo en la vida, ¿verdad? Se debe comenzar de lo simple a lo más complejo. Usualmente, la mayoría de pacientes que no tienen una condición específica, la manga es el procedimiento más realizado. ¿Por qué? Porque da buenos resultados y una pérdida de peso significativa y sostenida en el tiempo. Sin embargo, esos pacientes con un índice de masa corporal por encima de 50, estamos hablando ya de obesidad bastante extrema, ¿verdad? Ya no ni siquiera... Eso está en el libro Guinness, esos tigres. Sí, sí, sí. Sí, pero así nos llegan. Entonces, esos pacientes ya necesitan técnicas mal absortivas. ¿Por qué? Porque con una cirugía restrictiva no se logrará los resultados esperados, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos sugiriendo al paciente, ¿verdad? Y orientándolo hacia cuál es el procedimiento ideal, porque te podrás imaginar, me imagino que te pasa también en la consulta, hay pacientes que llegan, doctor, yo quiero ponerme el balón, doctor, yo quiero que me haga una manga. O sea, se individualiza cada paciente. Y de acuerdo a esto, ¿qué paciente, aunque tenga la obesidad, qué condición contraindica esa cirugía? sí, sí, sí. Hay varias condiciones. Dentro de ellas hay que destacar primero, ¿verdad?, el embarazo y la lactancia. ¿Por qué? Por razones obvias. O sea, el embarazo necesita una demanda elevada de nutrientes y de cosas para que el feto y el niño pueda subsistir y para que sea saludable. Igual en la lactancia materna exclusiva. O sea, lo ideal es no realizar este tipo de procedimientos. Otras contraindicaciones son pacientes que están anegados y que no van a colaborar, evidentemente, eso contraindica lo que sea. Pacientes con trastornos psiquiátricos, dígase esos pacientes maníacos, depresivos, pacientes psicóticos. ¿Por qué? Porque no van a colaborar, evidentemente. Pacientes con abuso de sustancias como el alcohol o sustancias psicoactivas como las drogas y esas cosas tampoco califican. Pacientes con trastornos alimenticios, dígase los trastornos como la bulimia, para aclarar, ¿verdad? Porque tenemos algunos que quizá no entienden el término. Esos bulímicos son esas personas que comen en exceso y luego se provocan el vómito, o sea, se lo inducen.
O sea, luego viene un episodio, ¿verdad?, de remordimiento. ¿Por qué comí tanto? Déjame provocarme el vómito. Esos pacientes no califican hasta tratar ese trastorno. Y ojo con los pacientes en edades extremas, no es que la contraindica, pero se evalúan de forma particular e individual dependiendo de la condición que tenga. Por ejemplo, los niños y los ancianos, dígase aquellas personas por encima de los 65 años, pero no es que es una contraindicación absoluta, sino se individualiza. O sea, dependiendo de la condición que tenga, o sea, se valora. Cirugías abdominales previas, cesáreas, esas situaciones no la contraindican. No la contraindica. Porque Ni siquiera una abdominoplastía, o sea, porque hemos recibido pacientes que sí dificulta más el procedimiento, no es que no lo hace más difícil. No es lo mismo trabajar en un abdomen que está virgen, por llamarlo así, que nunca ha sido trabajado, a un abdomen reducido, como en el caso de la cirugía plástica, que quizás erróneamente algunas personas, quizás lo que necesitan primero es un tratamiento de obesidad y luego someterse a una cirugía plástica. A veces se dan esas situaciones. Que una de las técnicas que tú mencionaste es una técnica mal absortiva. Eso puede traer consecuencias a futuro, o sea, tiene que tener un seguimiento el paciente porque, por ejemplo, con relación a la vitamina B, hemos visto pacientes postquirúrgicos a largo plazo que puedan presentar trastornos, vitamina D, vitamina B, perdón, hierro también. Me imagino eso con los años han ido mejorando las técnicas. Yo recuerdo antes cuando se hablaba de bariátrica y de manga, siempre decía, hay que esperar a agotar todas las medidas de bajada de peso, dieta, ejercicio, y luego someterse a los procedimientos quirúrgicos, pero se infaltaba el paciente, hacía un evento cerebrovascular asociado a la obesidad. Con relación a esa parte a largo plazo, de que el paciente pueda presentar ciertos déficits de alguna molécula por la absorción. ¿Cómo va eso? ¿O qué recomendaciones ustedes como ente quirúrgico tienen para esos pacientes? Evidentemente las técnicas restrictivas obvian esa parte. Es decir, en manga gástrica, en cirugías de banda gástrica, no vamos a encontrar malabsorción de ningún tipo porque lo único que se altera es la forma o la estructura del estómago. Pero en las técnicas malabsortivas, como tú muy bien estabas mencionando, sí se altera la función. Y evidentemente, tanto en la parte del estómago como en el intestino, que también se altera su anatomía, se absorben sustancias fundamentales para el cuerpo, la vitamina B12, el hierro, ciertas grasas, las proteínas. Entonces son pacientes que tienen déficits nutricionales y que necesitan una suplementación complementaria. Esos pacientes con bypass gástrico, usualmente como son técnicas mal absortivas, pero no tan invasivas, por decirlo así, como son, por ejemplo, la derivación con cruce duodenal, la derivación bilopancreática sin el cruce duodenal, toleran usualmente menores cantidades de suplementación y tienen una calidad de vida, por llamarlo así, un poquito mejor que los pacientes, por ejemplo, que estábamos hablando anteriormente, que tienen obesidad por encima de 50 de índice de masa corporal, que necesitan procedimientos un poquito más extremos. Esos pacientes necesitan más suplementación. Los pacientes con bypass, que es la técnica más utilizada de la malabsortiva, usualmente toleran bajas dosis, ¿verdad?, de suplementación de vitaminas, minerales. No es tampoco, ¿verdad?, que no vamos a asustar a la persona. Es simplemente ayudar al organismo, ¿verdad?, con unas cargas de vitamina B12, de hierro, en algunos casos proteínas y esas cosas, para complementar esa parte que no se está absorbiendo del todo. Antes de realizar el procedimiento,
tú vas a ver el paciente, sí, califica para este procedimiento, por esto y esto, por los criterios ya antes mencionados. Obvio, la evaluación preoperatoria por el clínico, pero ¿qué otras evaluaciones o quiénes más conforman el equipo? Sí, el equipo de bariátrica está conformada por un psicólogo, ya mencioné, ¿verdad? Que cualquier trastorno, psicólogo y o psiquiatra, cualquier trastorno, tanto de la conducta, de la parte psicológica como de la conducta alimenticia, puede contraindicar estos procedimientos. Pero aunque el paciente no tenga ninguna condición, como quiera lo ve el profesional de Sí, la porque conducta. puede que, exactamente, o sea, puede que no tenga una condición aparente, pero el psiquiatra, ¿verdad? Que es el profesional del área, debe evaluar la condición y si en verdad es una persona que está dispuesto a cooperar, o sea, a tener ese cambio de vida. También debe verlo un gastroenterólogo, son pacientes que se le hace previamente una endoscopía, ¿verdad? Para visualizar cómo está el estómago y la parte superior del intestino. Cualquiera de esas condiciones, como úlcera gástrica, esófago de Barré y todas esas condiciones, deben ser tratadas previas al procedimiento. Entonces, debe evaluarlo también un nutricionista. ¿Por qué? Porque hay que valorar cómo está el estado nutricional de ese paciente previo al procedimiento, ¿verdad? Porque va a tener ciertos cambios luego de la cirugía. Debe verlo usualmente, por ejemplo, en casi todos los protocolos, un otorrinolaringólogo para valorar cómo está la vía aérea y todas esas cosas. Ya eso es como protocolo previo al procedimiento. Y evidentemente el cirujano, ¿verdad? Que es quien va a realizar el procedimiento. Ok, ya el paciente, vamos a poner un paciente Y si tiene bien. evidentemente una condición, ¿verdad? De base, si es nefrópata, debe visitar el nefrólogo, pero si tiene cualquier alteración pulmonar y, perdón, que no lo mencioné, debe tener su evaluación cardiovascular, evidentemente, Sí, ¿verdad? es obvio en cualquier Eso es de procedimiento. toda la cirugía. Entonces, partiendo de que el paciente no es un paciente complicado para la preparación, dígase que no tiene como que no tiene nefropatía, la evaluación inicial prequirúrgica no fue compleja hacerla, lo vieron todo el equipo. Decidimos operar el paciente. Ya se planteó el plan de trabajo, la técnica, lo que queremos lograr con el paciente. Operamos el paciente. Seguimiento inmediato luego de la cirugía, obvio, monitorizar los signos vitales, valorar el tiempo que dura la anestesia, eso, pero ya de la parte de iniciar tolerancia, qué cuidados debe tener el paciente por el tipo de procedimiento. Sí. Primero el paciente debe saber que debe reajustar completamente su estilo de vida y su alimentación, ¿verdad? Pero y yéndonos a la parte alimenticia primero, el primer mes la dieta es líquida totalmente, posterior a la cirugía. O sea, se da su suplementación, ¿verdad? Que dentro de esos líquidos se buscan líquidos que den el soporte nutricional adecuado. Por ejemplo, sus proteínas, sus alimentos, ¿verdad? Bien licuados y colados, o sea, que sea líquida. En el segundo mes ya se va introduciendo la dieta blanda, suave, y así de esa forma se va progresando sin ingerir alimentos pesados, dígase esas carnes rojas muy pesadas y esas comidas que son muy copiosas, o sea, muy espesas y difíciles de digerir hasta el primer año del procedimiento. Usualmente tratamos de evitar ese tipo de comida. Evidentemente, estos pacientes también necesitan introducir una vida activa, ¿verdad? En cuanto a la actividad física y se le da ciertas recomendaciones que son importantes. Por ejemplo, esos pacientes hay que explicarle bien que deben masticar bien los alimentos. Eso es una de ellas. Otra El es, proceso de la digestión inicia con la masticación. sí, que deben comer lento, es decir,
esos pacientes que anteriormente, ¿verdad? Resultaban ser glotones, por utilizar un término, y comían muy rápido, ya este alimento debe primero masticarse bien y segundo comer lento. ¿Para qué? Para identificar desde el primer momento cuando se sienta la saciedad, no sobrecargar, ¿no? De la comida. Otra cosa es, dentro de las recomendaciones, no tomar agua durante la comida. O sea, casi todas van de la mano, ¿tú ves? Porque si usted come rápido, el alimento no baja bien y de una vez queremos ingerir agua. Entonces no se recomienda ingerir agua durante las comidas, sino media hora después de haber comido. Para eso entonces debe masticar bien, debe comer lento y vea la parte del agua. Y ya como le dije, o sea, de la forma como se va progresando la dieta. Estas son cirugías de mínima invasión y el paciente a los 2 o 3 días ya siente como que no se ha operado. O sea, son pequeñas heriditas y realmente el paciente, fuera de los cambios que va a sentir en la parte de alimentación, en su estilo de vida y su rutina, o sea, fuera de, ¿verdad?, la alimentación y la actividad física, no va a tener cambios tan significativos. El abordaje por la paroscopía. Sí, es totalmente laparoscópico. Para que la gente entienda, la paroscopía es lo que dicen por rayo láser, que no es rayo láser. Son 3 orificios de quizá 1 centímetro. O sea que la cicatriz, la parte estética, eso es muy beneficioso. También la recuperación de la herida es un tiempo menor. O sea que el abordaje prácticamente son 2 o 3 cicatrices hay cicatrices de la varicela que tienen el mismo tamaño de esa incisión. Sí. Es importante que el paciente identifique resultados. El paciente a veces lo empieza a ver primero que las personas que ven al individuo, porque por la talla. A veces tú puedes tener la misma percepción por ejemplo, yo te veo a ti, veo que tú no has rebajado, pero probablemente con la talla tú tengas una talla menor, o sea, el size del pantalón, sí, una camisa. O sea, cuando el paciente empieza a ver resultados de disminución de talla o de peso. Sí, los resultados usualmente al primer mes ya se van viendo, o sea, cambios. Tanto el paciente lo puede incluso notar antes, como tú dices, o sea, pero la parte externa va a empezar a ver resultados. Mira, pues ya como que ha bajado un poco de peso. Al primer mes están descritos ya empezar a ver resultados en cuanto a la talla de la ropa y todas esas cosas. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, no desesperarnos, no hacer comparaciones. ¿Por qué? Porque cada paciente es individual. O sea, cada organismo va a su propio ritmo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir de la mano con sus profesionales de la salud, con su médico cirujano, con el nutricionista, y ir disfrutando, viviendo, ¿verdad?, sufriendo cada parte de su proceso de forma particular e independiente. ¿Por qué? Porque si hacemos comparaciones de que, bueno, doctor, pero que usted operó a mi primo y en el primer mes perdió 20 libras y yo perdí 10. O sea, eso va a depender. Evidentemente, si su disposición y su seguimiento es de la manera correcta, usted va a ver resultados, porque los resultados, lo importante no es verlo a corto plazo, sino mantenerlo, que es la parte más difícil en el paciente bariátrico, porque es un paciente obeso y la obesidad es una enfermedad crónica, es decir, hay que tratarla a largo plazo. Tú hablaste ahorita cuando estabas mencionando la clasificación de la obesidad, paciente con un índice de masa corporal sumamente elevado. Obvio que mientras más obesidad, más flacidez pudiera presentar el paciente a medida que va bajando de peso. Hay pacientes que tienen que hacerse algún otro procedimiento, obvio, ¿no? Quizá no de la parte tuya, pero sí con relación a la flacidez.
Sí, los pacientes usualmente con un índice de masa corporal de 40 o menor, si llevan un seguimiento estricto y una buena rutina, ¿verdad?, de actividad física y una buena alimentación, la actividad física mejora bastante la flacidez. Sin embargo, esos pacientes con obesidad extrema, como tú dices, tampoco no le podemos vender sueño, ¿verdad? Evidentemente en la parte abdominal, que es donde más se reúne el tejido adiposo, ¿verdad?, sobre todo en los hombres, que tendemos a almacenar más la obesidad en la parte abdominal, puede quedar un remanente de piel importante. Estos pacientes, por eso siempre se va de la mano, como lo comentábamos anteriormente, que había pacientes que se operaban de algún procedimiento estético previo a la cirugía bariátrica. Bueno, estos pacientes, lo que les recomendamos es visitar a un cirujano plástico, y ya que le plantee, ¿verdad?, una dermolipectomía o un procedimiento de abdominoplastía para la reducción de ese excedente de piel. Bien, hay una pregunta, vayan haciendo su pregunta. Pregunta que porque hay pacientes que luego de un largo tiempo, o sea, que pasen años de la bariátrica, siguen sintiendo malestares luego de comer. Sí, hay que valorar cada caso de forma particular, ¿verdad? Hay que ver que ella dice como malestares o que esa persona dice como malestares al comer. Hay pacientes que se le debe explicar, ¿verdad? O sea, cualquiera nos da alteraciones al comer. Si comemos demasiado, si comemos comida copiosa, nos da acidez, nos puede dar reflujo gastroesofágico. Es importante Muy identificar. condimentada la comida, ¿Cómo? la comida muy Muy condimentada. condimentada, exactamente. O sea, debemos primero identificar antes del procedimiento cuáles son esos síntomas y cuáles son esos achaques, ¿verdad?, que nos dan en la parte gastrointestinal. ¿Por qué? Porque se han descrito, ¿verdad?, alteraciones, por ejemplo, en la parte del bypass, como se reduce un segmento del intestino y se altera, pueden haber alteraciones como diarrea. ¿Por qué? Porque el alimento que antes tenía que pasar por todo el tubo digestivo, como se reduce un poquito ese trayecto que debe pasar el alimento, entonces llega más rápido, por ende, se alteró la digestión y esos pacientes pueden experimentar diarrea. Sin embargo, eso debe solucionarse con el tiempo porque hay un periodo de adaptación. O sea, el mismo organismo se va adaptando a que ya es más corto y va, o sea, mejorando esa parte. Eso de las náuseas y las cosas, si controlamos la forma de comer, comer lento, comer pausado, no tomar agua durante las comidas, eliminar las gaseosas, ¿verdad?, tanto por el grado de azúcar como por lo que generan en la parte estomacal, y esa comida, como tú muy bien decías, como el picante, esa comida pesada, irla apartando, ¿verdad?, de esos hábitos. Eso desayuno que tú te comías donde la moña. Donde Néstor está ahí también, que pasaba por ahí. Sí, todo, yo creo que todos comimos algún Todo, día todo, todo. donde la moña. Pregunta Oliver, eh, parece que entró un poquito tarde, pero vuelve y dale la referencia sobre ventajas y desventajas del balón y del balón gástrico y la cirugía bariátrica. Sí, todos son Más que procedimientos. de ventaja y ventaja sería la indicación, Exactamente, o sea, todos son procedimientos efectivos en pacientes bien seleccionados. El punto es saber identificar el paciente, seleccionarlo adecuadamente y que el paciente tenga la actitud de cooperar. Yo le podría decir que dentro de las ventajas de la cirugía es que es un procedimiento definitivo, o sea, se altera completamente la anatomía y en el caso del bypass, la función del aparato digestivo. El balón gástrico es un procedimiento temporal, como muy bien el doctor lo explicó la semana anterior. O sea,
Evidentemente usted va a sentir la sensación de la masa, ¿verdad? Va a alimentarse poco, pero eso tiene un tiempo. En el caso del elixir, por ejemplo, que es la pastilla, ¿verdad? La píldora, es 4 meses. Los otros balones que son vía endoscópica es de 6 hasta 1 año, pero no más de ahí. Si evidentemente usted no mejora su rutina y no Se colabora, educa. si no se educa exactamente, va a volver a reganar e incluso se han descrito rebotes, es decir, aumentar más de lo que, porque ya las paredes del estómago se engruesan. Sin embargo, es un procedimiento menos invasivo, es un procedimiento menos costoso, el balón, ¿verdad? Y, o sea, cada uno tiene sus indicaciones. Esa era la otra pregunta que yo te iba a realizar luego que respondiera a esa que hicieron. Si el paciente luego de una bariátrica puede volver, obviamente sabemos que tiene que educarse, que hacer un régimen y unos hábitos alimenticios y de salud diferente a lo que hacía, si puede volver a volverse obeso. Sí, sí, sí. Se ha descrito, por ejemplo, en el caso de la manga gástrica, que es una cirugía de restricción, ¿verdad? Como comentábamos anteriormente, es decir, se reduce entre el 70 al 80% de la capacidad del estómago, se corta y se extrae. Se ha descrito que o sea, a partir de los 3 años, si no se disciplina, el paciente puede volver a aumentar la capacidad del estómago entre un 20 a un 30% de lo que quedó. Es decir, de ese 20% o 30% que dejamos de estómago, podría aumentar un 30%, ¿verdad? Llegar a un 50, a un 60%. Sin embargo, vuelvo y reitero, o sea, esa capacidad no va a venir de la nada. Si el paciente no es disciplinado, no se educa, que es la parte más importante, puede volver a reganar peso. Volvemos al inicio, la obesidad es un trastorno crónico, por ende, hay que tratarlo día a día y a largo plazo. Lo que se busca con todos los procedimientos bariátricos es un cambio desde la parte mental hasta la doctrina de vida que lleva cada paciente. Excelente, excelente. Yo creo que queda claro. Vayan haciendo preguntas porque prácticamente ya estamos terminando. Ha sido una conversación muy clara, los puntos han sido bien establecidos, cuándo, cómo, por qué debemos de tomar en cuenta. Volver a decir que el doctor Hugo Almanzar es cirujano general, cirujano laparoscópico y cirujano de terapia metabólica, que hizo su entrenamiento en el Hospital José María Cabral Ibáez y luego la su especialidad en Argentina. Entró recientemente, lo tenemos por allá en Unión Médica del Norte, la excelencia al alcance de todos, Sí. donde está prestando sus servicios. Aquí Mientras van surgiendo y tiene una pregunta, pregunta. Oliver pregunta que si debe ser evaluado antes de la cirugía por psicología. Sí, eso se Sí, 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 comentó. sí. Psicología Es un y equipo psiquiatría. disciplinario que hace diferentes evaluaciones antes de someter al paciente al procedimiento. Creo que queda todo claro, que está todo claro, Hugo. ¿Dónde las personas pueden contar con tu servicio? ¿Cómo pueden localizarte? ¿Tus redes sociales? Sí, en mis redes sociales, disculpa que me estaban, Se fue ahí, se fue ahí. disculpa que me estaban llamando. Esto es verdad, como es en vivo, Sí, eh, sí. uno se somete a todo este tipo de inconvenientes. Eh, Decía que en mis redes sociales me pueden ubicar como DR Hugo Almanzar, rayita abajo, cirugía. Ese es mi Instagram y en Facebook, o sea, todas las redes sociales de la parte, ¿verdad?, relacionada a la salud. Estamos ubicados, como tú muy bien dijiste, en Unión Médica. Mi ubicación es la Torre B, séptimo nivel, en la suite
719. Estamos de lunes a viernes en horario de la tarde, es decir, a partir de las 2 de la tarde, ahí me pueden ubicar. El teléfono de contacto de la Unión es 809 226 86. Entonces la extensión es con el 4, ¿verdad? Que es la parte de los consultorios, y el mismo consultorio que es el 719, es decir, 719. Y estamos también en el Centro Cardiorrenal del Cibao, CENCARCI, ese que está por ahí por los colegios, cerca del Cabral Ibáez, ¿verdad? Y ahí estamos martes y jueves a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía. A mí me llena de mucha satisfacción tu preparación, tus logros. No es que yo sea tan viejo, pero tú fuiste interno mío y ahora somos los dos especialistas y en el mismo centro. O sea, nosotros nos sentimos muy bien siempre vimos un muchacho con muy buena preparación, muy curioso, siempre enfocado, y los frutos se están viendo. Hugo, darte las gracias por aceptar nuestra invitación y por tan buena charla que nos diste. O sea, todo claro, todo preciso, conciso. Ya saben que la opción, que pueden ver como una opción, la terapia quirúrgica metabólica, es una opción, es una realidad. Tenemos varios profesionales donde pueden ir, donde quienes las realizan con muy buena preparación. Decirle a nuestros seguidores que este video se va a subir a nuestro canal de YouTube para que puedan verlo completamente, puedan compartir el enlace y sobre todo que le llegue el mensaje que queremos transmitir, que es un mensaje de un estilo de vida saludable y conocer las diferentes opciones terapéuticas que hay, que tenemos en nuestro medio. Importante, por ejemplo, una última acotación, es que la persona entienda que el ser obeso no es un fracaso, o sea, no se sienta aislado, no se sienta que usted fracasó porque intentó hacer dieta, porque ha intentado todo tipo de ejercicio, ¿verdad? Y no ve. Al contrario, o sea, la cirugía no es para el paciente que fracasó, ¿verdad? Para los perdedores ni para nada. Es una alternativa de una nueva oportunidad, ¿verdad? De dejarte acompañar ante una condición que es una enfermedad. O sea, no es que usted es obeso porque usted quiso ser obeso. Es una condición y tiene su tratamiento oportuno si lo abordamos de forma temprana. Agradecerte, Carlos, porque tú sabes que, vea, ya tú dijiste desde dónde nos conocemos, la admiración y el cariño es mutuo, y para mí es más que un placer trabajar, tú sabes, que estemos realmente de cerca y que podamos contar uno con el otro. Gracias a todos. La próxima intervención contigo va a ser dentro de un tiempo para hacer una pequeña presentación de tus casos y ver los resultados. Claro. Ver los resultados. Hermano, buenas noches, darte las gracias nuevamente y gracias a todos los que se conectaron. Recuerden seguir al doctor en sus redes, seguirme a mí y que pronto va a estar este video en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar dr.cruz-nefro. Nada, Hugo, muchas gracias. De verdad que sí. Buenas noches. Pasen buenas noches.